Y allá en Egipto es mal visto. No puedes tocar a la mujer. Es totalmente diferente. Me acuerdo cuando llegué a México, yo tenía ahí como una semana o 10 días y salí con unos amigos, hombres, y llegaban sus amigas y me querían abrazar. Y yo como la embujé, así como, ¿cómo? ¿A dónde vas? O sea, no, ¿cómo que me vas a abrazar? Pero en ese tiempo yo hablaba en inglés, no entendía. Y mis amigos me empezaron a explicar, Ali, como no, es que es ser caballeroso aquí, es recibir a la mujer con un beso, un abrazo. Es normal. Y allá en Egipto es mal visto. No puedes tocar a la mujer. O sea, de lejos. Hola, o así con la mano y ya. El alcohol. La gente aquí le encanta la fiesta. El desmadre, como dicen, ¿no? Le encanta el ir a bailar. O sea, es como allá el dejar tu novia que baila con otro hombre, no. O sea, si te vas a una boda egipcia, bailan, pero es un círculo de hombres y otro círculo de mujeres. No se mezcla. Los hombres solos y las mujeres solas. Y así, la comida en México. O sea, en el hogar que tenemos una cocina gigante árabe y una cocina gigante mexicana. Yo pensé que voy a sufrir en México. Para nosotros como árabes, México es América, que es Estados Unidos. Es igual. Comen hamburguesa, papas fritas, salsichas y eso es todo. Y dije, no manches, voy a sufrir con la comida. ¿Eso es el estereotipo que existe de México en Egipto? En Egipto sobre aquí. Sí. América para nosotros es Estados Unidos. Ok. Y México es narcos, droga, desierto. Porque eso casi que lo que las películas que nos mandan allá. Que toda la gente anda en caballo, que es desértico, todo es café, viven en casas de madera, el cowboy. Yo hice un video en Egipto preguntando a la gente y casi fueron esas preguntas. Cowboy, todos decían el taco, narcos. Eso es lo que Ya. saben. Y eso que lo que uno intenta en sus videos, con nuestros videos, cuando viaja, de cambiar este estereotipo de que no manches, Egipto tiene mucho más y México tiene mucho más a ofrecer al mundo y que la gente debe venir a México y conozcan que aquí son 32 estados, cada estado con un clima, con un acento diferente y una comida Completamente, diferente, sí. ¿verdad? Entonces, yo pensé que voy a sufrir con la comida, pero vine y me hizo raro en el inicio que comen carne en la mañana. ¿Cómo que comes barbacoa en la mañana? ¿Comes una Sí. birria en la mañana? Y eso me hizo pesado en el inicio. Ahí que se come en la mañana. El falafel, Falafel. que es verdura. Ok. Pero salado. ¿O también desayunan dulce ustedes? Bueno, puedes encontrar en la mesa el falafel, queso, miel, que comemos mucho salado. Ya. Como fermentamos mucho la verdura, o sea, las aceitunas, el pepino, todo, o sea, lo fermentamos y se hace salado, se fermenta como un mes y lo comes. Y comemos mucho dulce, mucho, el Baklava. omalí, los dedos de novia. Pensé que, bueno, que voy a sufrir, pero hay una comida muy grande, hay una variedad gigante aquí en México de la comida y mi favorito ahorita, o sea, la barbacoa. Ir a un domingo, echarme un consomé chingón con cebolla y sal y salsita, mis taquitos de costilla, desbaldilla y todo, y ahí yo feliz. Yo creo que incluso cuando fuimos hace 5 años a Tepozotlán también te pediste barbacoa, Sí, ¿no? En el mercado. mi comida favorita. Ok. Número uno para mí, la barbacoa. Y Ok. me voy hasta las ferias de barbacoa. Yo me voy a Actopan o me voy a Capoloac, en el Estado de México, a grabar la feria de barbacoa. Qué rico. Y ya. Ahí te acompaño, me avisas. Vamos con Cheche. Sí, también. Es que también, por ejemplo, nosotros no comemos carne de cerdo. Eso Ya. fue un chico cultural también muy Claro. fuerte. Yo tampoco como carne de cerdo. O sea, el irme a un puesto, en el simple hecho que mezclan el res con el cerdo, yo no puedo comer. ¿Se me explicó? Y la gente aquí en México, ay, es rico, ¿cómo que no te gusta la carnita, el chicharrón? Y como no, o sea, para mí, la verdad, a mí no me antoja. O sea, me hace como no. Porque no estoy acostumbrado de verlo o no sé, o olerlo, Ya. me hace muy raro. Eso fue también. Y siempre preguntar. Me voy a un lugar, a un restaurante, Sí. un puesto y decir, ¿vendes, ¿tiene manteca Sí. o no tiene manteca? Los tamales, por Sí. ejemplo, que siempre casi llevan manteca. Eso fue un chico cultural también. Eso también pensé, cuando si en algún momento un compa de Alemania, musulmán, me visita, le tengo que avisar.
O tal vez, bueno, sí le debería avisar, sí, obvio. Pero ¿por qué tú no comes carne de cerdo? Por eso, porque yo me crié entre muchos migrantes, básicamente. Mm, Y ellos, como yo siempre veía, ¿no? Que no lo comían y como hasta había como cierto guacala, ¿no? ujú. Entonces yo hice el experimento cuando tenía 17 años de que 4 semanas no voy a comer carne de cerdo. Después, ya, cumplo la cuarta semana y una salchicha alemana con mostaza y la como y no la pude acabar Mm. porque ya no me sabía igual. Y digo, tal vez ahora entiendo por qué los musulmanes y los judíos no comen cerdo. De hecho, los cristianos, según la Biblia, tampoco deberían comer cerdo, pero Ujú. fue, creo que por una hambruna o algo que el Papa en ese entonces, en la Edad Media, dijo, no, pues ya. De hecho, la familia que yo viví en Toluca, mi primer año aquí en México, ellos son como una rama de cristianos que no comen Sí, cerdo. es adventistas. No me acuerdo, la Sí, verdad. sí, Pero no hay comen ramas, cerdo. sí. Y yo cuando vivía con ellos dije, yo estoy feliz. O sea, no ponen cerdo en los platos, nada. O sea, toda la comida que traen es res, pollo y así. Y dije, ay, Sí. pues feliz yo estoy aquí con que no hay cerdo, ¿verdad? Y casi toda mi familia no come cerdo, porque yo les lave el cerebro a todos. Les dije, Ah, es que los cerdos no sudan, ¿no? Y que luego, ay, también los cerditos como vivos me causan mucha ternura, son bien bonitos, ya sé, para mí eh. probablemente, ¿no? Pero Bueno, es que también, si te vas al doctor y te enfermas de algo, hasta ahorita te dice, no tomas alcohol y no comes cerdo. muchos te dicen eso. Y tú, o sea, ahorita dice, no haya los ganados donde ponen y lo limpian, que todo está limpio, que no sé qué, pero tú no sabes, ¿no? Pero lo que yo sé que tiene este picho que te puede llegar al cerebro y te puede matar. Sí, Que la comida no está tan cocida, sí. no está tan buen cocida, te puede matar. En Alemania tendríamos un choque cultural tremendo porque, sobre todo en regiones más rurales, se come carne de cerdo cruda. Cruda, Cruda. Pero hay un proceso que hace como que, fermentado. no sé, no es fermentado. Se llama Met-Igel. Son como, hacen erizos, como forma de erizos, o sea, un chingo de carne cruda de cerdo y hacen erizos de esto. No, Interesante esto. sí, pero no, a mí no me gustó eso. ¿Has probado el tequila alguna vez? Sí, Sí. sí. ¿Mezcal? No, ¿No? tequila, sí. ¿Pulque? No, no. Al pulque sí, con cheche. Una vez me llevó cerca de ¿cómo se llama? La pirámide de Tehuacán y Ajá. ahí probé el pulque. Sí, es que Pero me pulque hizo relax. como la textura como babosa. Sí, por supuesto. Como no, para mí no. El tequila, sí. Sí me gustó. Tequila me pusieron Coca-Cola, agua mineral, limón y sal. Y salsa Valentina. ¿Y fue la primera vez para ti Sí, probando alcohol? sí. Ay. Y es fuerte, es fuerte. Es fuerte el alcohol. No sé, como yo nunca en 6 años probé alcohol. De hecho, lo probé en Egipto, ¿eh? Eso es Sí. que mucha gente no sabe. Lo probé el alcohol por primera vez en Egipto, que una chica me trajo una botella. Bueno, para mí, para su cumpleaños. Y me dijo, pasa, no, prueba por mi cumpleaños. Prueba uno. Pero no manches, o sea, eso te raspa, te quema aquí y te golpea. Como yo nunca he tomado, yo me sentí así como, ay, ya la cabeza es como, con un shot, yo como, ay, ¿cómo? Te sientes como, me sentí como ligero. Mm. Se me explicó y es como, bueno, fue un poco fuerte esto. Y ponerte sal y limón y salsa Valentina para que te cambie el sabor. Bueno, es prohibido para nosotros, pero dije, nunca me ha interesado, o sea, yo vivía en México y no me daba este antojo de, quiero probar. No sé, y me invitaban a 15 años, me invitaban a cumpleaños. "No, toma, toma, toma". Yo, no, o sea, no quiero, o sea, no me interesa. O sea, no sé, no me da. Y no sé, y probé y es como, yo creo que no, yo no soy de tomar alcohol. O Mm. sea, no, la tomé, la probé y como no. Tal vez también por el simple hecho que yo nunca ha dependido de mi estado mental o Ujú. serme feliz o divertirme, dependerme del alcohol. Sí, es también es mucha costumbre. Justo esos días estaba hablando con otro compa alemán que en Alemania está bien cañón esa cultura casi un poco alcohólica que tenemos, sobre todo si vienes de un pueblo.
Ujú. Yo tomé mi primera chela a los 14, ¿no? Y es súper normalizado ahí, pues, ¿no? Sí. Y desde que éramos chavos tomábamos chela, güey. Mucha la cerveza alemana, ¿no? Es Sí. muy famosa. Y bueno, ya como pasando los 30, yo empecé a cuestionarlo un poco, pues, ¿no? Pues, ¿Sí como ya tomas dijiste, ahorita o ya pues casi ahora lo bajaste mucho? bajé muchísimo, porque O sea, también, tú estabas de fiesta ya y tomar y así. pues, 2, 3 chelas, sobre todo chelas. Y Mm, el problema, o bueno, el pedo es como de chela, pues los alemanes la toman como, muchos alemanes la tomamos como agua, mm, ¿no? mm. Y antes me gustaba mucho ir al fútbol con mi barra en Alemania. Y vámonos, o sea, de 8 horas de ida ¿no? Al este de Alemania. Chela, 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 Tomar. chela. Ves el partido. Y ya de regreso también te chingas otras más chelas, ¿no? Entonces ya dije, ya estuvo. Ya tomé suficiente chela, lo que otros toman creo que en 80 años. Y ya ahora puro agüita mineral. Está Salud. buenota. Salud, Ali. Yo te quiero invitar. Yo sé que ahorita tú haces tu podcast, pero me gustaría bloguear contigo Ok, una vez más, pero en Egipto. ok, va. Ir a bloguear y yo sea tu guía y te llevo a probar comida, gastronomía, te explico la cultura y te va a sorprender muchísimo. Y pruebas, que yo sé en Alemania la cerveza es muy famosa, pruebas la cerveza egipcia, Órale. que tenemos como 2 marcas egipcias de cerveza. Yo encantado, ¿eh? Ya sabes, o sea, ahí de Alemania para allá son, ¿cuántas horas son? Yo ¿Tres, creo 3 cuatro? horas y media. Sí, ¿no? Sí. Ya De estoy en Múnich Cairo. al Cairo, vuelas 3 horas y media, 4 por mucho. Sí. Ya estás en el Cairo. Con mucho gusto te acepto la invitación. En serio, ya. Nomás hay que coordinarnos bien. Sí, eso sí. Y Y con mucho gusto te recibo, te llevo a conocer y estoy segurísimo. Yo creo que hasta todos los youtubers cuando se van a Egipto les va bien, sí, porque siempre Egipto es un país muy interesante. Y toda la explicación, toda la cultura, todo lo que tenemos allá, las mujeres tapadas, su forma de vestir. En Egipto es un país tan drástico que puedes ver bikini en la playa y sales y caminas en la calle y ves una mujer totalmente tapada con el burka. mm, Entonces como tú te quedas así como, ¿y ahora? Y ves mujeres con jeans, con minifalda, con vestidos, de todo tenemos allá en Egipto. También tenemos en Egipto güeros, morenos, negros en Egipto. Y tenemos gente nativa que hablan otros idiomas en Egipto también. ¿cómo se llaman esos idiomas? Tenemos en el sur, que es el Nubi. Nubi. Nubi es una idioma, no está escrita, es solo hablada. Ok. Y tenemos en Siwa, que es el oeste de Egipto, es un oasis grande. Son gente que mudaron desde Algeria y Marruecos y llegaron a vivir en Egipto y hablan amazighi, que es un idioma escrita y hablada. ¿Son beduinos? Sí, ¿Eso? o sea, son gente que siempre se mueven de un lugar a otro y Mm, siempre se dedican al ganado. ok. Entonces, cuando este lugar es verde, se quedan y hacen sus casitas, ¿no? Y se mueven. Pero ya esta gente ya está ahí, modernizada, viviendo en Egipto. Todavía tienen sus costumbres, su comida tradicional, su idioma. O sea, yo me voy a Egipto, que es mi país, y ahí me quedo en una mesa hablando y ellos hablan entre ellos y como, ni madres entiendo. Mm. ¿Cómo? No entendí nada. ¿Ahora qué? Explícame lo que tú dijiste en árabe, porque no entendí, ¿no? Entonces, yo creo que en Egipto es místico, es muy interesante. No porque es mi país, pero deben conocer a Egipto una vez en la vida, la Sobre verdad. todo me llama mucho la atención todas las civilizaciones antiguas, pues, ¿no? Sí. Por todo el mundo está increíble. Como cuánto tiempo ya llevamos en la Tierra como humanidad, Ay, ¿no? Un chingo. mucho. Y sobre todo Millones de años. también considerando de que mencionaste en Egipto casi 6, 7 mil años De 7000 años. de cultura, de creando De los cosas, faraones de entendiendo cosas también sobre... que existen hasta ahorita. O sea, Sí. estás hablando de las pirámides que lleva 7000 años, eh, tiene piedras. Las más chiquitas pesan 2 toneladas. Cuando entras en el cuarto del rey, donde había la momia y el oro y todo, que normalmente lo sacan y le ponen en los museos, hay una piedra arriba de su cuarto que pesa 60 toneladas. A la madre.
Y la pirámide lleva más, la más grande, lleva más de 2 millones de piedras, de una altura de 145 metros. Preguntas tú, ¿cómo lo hicieron? ¿Son gigantes? No. O sea, ves y ves las momias, son el mismo cuerpo como nosotros. Usaron la magia negra de, o sea, llegaron del espacio, que la ayuda de los Alienígenas. ajá, aliens, o que esta no saben cómo lo hicieron hasta ahorita. Y eso es lo que hace el misterio, ¿no? De ir a ver las pirámides. Y es una tumba. Mm. Imagínate las casas de ellos, los templos. Es una cosa impresionante. Los colores se lo puedes ver hasta ahorita en los techos. Verde, azul, la escritura que ellos hacían, contaban su vida. O sea, esta gente sabía que otra civilización va a encontrar esto, cómo ellos pensaban. También que las pirámides de México está conectada con las pirámides de Egipto, con el cielo, con las estrellas y todo esto. ¿Cómo? ¿Cómo ellos se conectaban con los mayas? ¿Cómo si mandaban qué? ¿Un WhatsApp? ¿O cómo lo hacían? No sabemos. La comida que comían, los perfumes, la ropa. Lo que me llama mucho la atención de la historia de los humanos, que por ejemplo, si consideramos la revolución agrícola, como que pegó en muchos lados diferentes de la tierra, de partes que supuestamente no estaban conectadas, pero más o menos al mismo tiempo, pues. Sí, o sea, de hecho los faraones se quedaban a los lados del río Nilo. O sea, Egipto ahorita, todos los demás está como desierto Mm, y el río Nilo pasa desde el norte hasta el sur, desde mm, el Cairo y baja. mm. Y pasa a 11 países en toda África. Es el segundo más largo después de las Amazonas. De hecho, las ciudades están así, a los lados. Y los faraones también. O sea, los templos que hacían, ellos se dedicaban mucho a cuidar a los animales, más bien la agricultura, las semillas. De eso vivían ellos, de las semillas y también para que ellos puedan tomar y dar a los animales y todo esto. Entonces se hizo la civilización al lado del río Nilo.